Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez. Yo soy su profesor del curso de lógica matemática. Estamos en recuperación de la clase de ayer que no pudimos realizarla. La dejamos para hoy, en este horario, viernes. Y el tema será sobre circuitos lógicos y sus aplicaciones. Entonces, voy a compartir pantalla y empezamos. Necesito que por favor me confirmen si ya pueden ver mi pantalla con la presentación, ¿sí? Entonces, listo. Ahí Valeria dio like. Gracias. Entonces, ya mismo vamos a empezar. Entonces, ok. Bueno, los circuitos lógicos son una representación gráfica de proposiciones compuestas que cumple las leyes lógicas y de los circuitos eléctricos. Entonces, no sé si algunos de ustedes pues ya han estado en las clases preparatorias a la universidad sobre física. Si alguna vez han visto alguna introducción a la electricidad, a los circuitos eléctricos, bueno, básicamente un circuito eléctrico pues se compone de un generador que en general puede ser una batería y esta proporciona energía, ¿sí? Por ejemplo, a una bombilla, ¿sí? En este caso, la energía pasa libremente siempre y cuando los interruptores que conformen dicho circuito estén cerrados o abiertos, ¿sí? Como vemos aquí en este ejemplo, bueno, podemos representar una proposición lógica también como un circuito lógico. Entonces, asumamos que, como en la lógica vemos que los valores de verdad pueden tener un valor de verdadero o falso, un interruptor puede estar cerrado o abierto en un circuito. Esto es igual que representar el valor verdadero como uno y el valor falso como cero. Entonces, como pueden ver aquí en este gráfico, entonces acá voy a eh, señalarlo acá. Entonces, aquí tenemos una proposición P y tenemos los dos posibles valores de verdad, verdadero o falso. El verdadero se representa con un 1 y el falso con un 0. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es 1, entonces el interruptor está encendido. Entonces la bombilla está prendida. Y cuando es 0, ese valor, entonces es como si el interruptor estuviera apagado. O sea, no hay una, si ven que está como desconectado, entonces eso significa que la bombilla no está prendida. Entonces eso es básicamente el significado que tienen los circuitos lógicos y su analogía con los circuitos eléctricos. Entonces vamos a entrar más en materia, que es cuáles son los tipos de circuitos lógicos que existen. Entonces, en primer lugar tenemos los circuitos lógicos en serie, que son equivalentes a una conjunción lógica, ¿sí? Este circuito en serie es equivalente a P y Q, ¿sí? O sea, y circuito en serie se representa de esta manera, ¿sí? Entonces, tenemos que, pues, siguiendo estos valores de verdad, asumiendo que uno es verdadero y cero es falso, entonces sabemos que uno y uno pues es 1, ¿sí? Entonces, en este caso, es el único en el que la bombilla se prende, ¿sí? Y para los otros casos, pues como hay una desconexión y hay un al menos un interruptor está apagado, pues no llega la corriente a la bombilla. Entonces, cuando ponemos uno y cero, pues es cero y lo mismo cero y uno porque la conjunción es conmutativa. Y cero y cero, pues también es cero, con mayor razón. Entonces, si se fijan, el caso particular acá es este, el de uno y uno, o verdadero y verdadero.
Entonces, en este caso, pues sí, tenemos la luz encendida de la bombilla. Para los otros casos no la tenemos encendida. Entonces, eh, para los circuitos lógicos en paralelo, que es el otro tipo de circuito, en este caso, el circuito es equivalente a una disyunción inclusiva lógica, ¿sí? Entonces, es P o Q, ¿sí? Pero no confundir con la disyunción exclusiva. Quienes que han estado conmigo en clases anteriores saben o ya reconocen la diferencia que hay entre las dos. Estamos hablando de la disyunción inclusiva. Entonces, lo representamos de esta manera, si se fijan. Y pues acá tenemos que el caso especial es cuando los dos interruptores están apagados o desconectados, ¿sí? Que es cuando no está llegando la energía a la bombilla, entonces cuando es cero o cero, pues es cero. Para cualquier caso, si ustedes se fijan, pues acá la corriente va a pasar por alguno de los dos lados. Entonces, si se fijan en este cero o uno, va a llegar igual, ¿sí? Este es el sentido de la corriente. Y lo mismo para este, uno o cero. ¿Ven? O sea, aquí en alguno de los dos caminos va a llegar. Y si pues los 12 interruptores están prendidos con mayor razón, vamos a tener la bombilla encendida, ¿sí? Entonces, esa es la idea con este tema, bueno, con esta temática de los circuitos lógicos. Entonces, eso tiene un montón de aplicaciones, no solo en electricidad, sino también en cuanto al diseño, fabricación de sensores, también de em, compuertas lógicas. No sé si algunos de ustedes estuvieron en la segunda clase que yo hablé algo sobre la relación que tiene la lógica con la informática y sus aplicaciones. Una de esas aplicaciones precisamente son las compuertas lógicas y este es un caso particular de ellas. Entonces, eh, pues también tenemos el circuito lógico condicional, ¿no? Que sabemos que esta proposición P implica Q o si P entonces Q y sus equivalentes, pues esto es igual a no P o Q. ¿Sí? Esto ya lo hemos demostrado en clases anteriores. Y esta es su representación en un circuito lógico. O sea, es un circuito paralelo, en paralelo que tiene estos dos valores, bueno, estas dos variables proposicionales, quiero decir, no P o Q. ¿Sí? Entonces, ya les voy a explicar qué pasa con la negación en el caso de los circuitos lógicos. Para el circuito lógico bicondicional, que es el P si solo si Q, pues tenemos que esto equivale a esta proposición que tenemos aquí. Es no P o Q y no Q o P. Entonces se recordarán pues cuando vimos jerarquías de proposiciones tenemos que usar los signos de agrupación y en estos casos los paréntesis para dar una prioridad a una jerarquía a las proposiciones. Entonces primero tenemos que evaluar esto, lo que está dentro del paréntesis y luego lo que sigue. O sea, al final el operador dominante es este de acá, la conjunción. Entonces, la representación en circuito lógico, ¿cómo sería? Entonces, aquí vemos que hay dos circuitos en paralelo, efectivamente, por esta o estas dos disyunciones de acá, ¿sí? Entonces, nos da aquí a entender que son dos circuitos en paralelo que están unidos por un circuito en serie mucho más amplio. Y como vemos acá, pues tenemos no P o Q y ¿sí? No P o Q, o sea, no P o Q y no Q o P, ¿sí? Entonces, igual para este, ya sabemos que si es una O, lo vamos a asociar con un
con una disyunción, un circuito en paralelo. Si es una I, una conjunción, lo vamos a asociar con un circuito en serie. Ténganlo muy presente para los ejercicios y los ejemplos que vienen a continuación. Entonces, listo. Entonces también, a partir de estas definiciones de qué son circuitos lógicos, eh, también sus tipos, sea en serie o en paralelo, de acuerdo a sus relaciones que tienen con las leyes lógicas. eh, em, entonces aquí tenemos el caso de la negación, que simplemente si, por ejemplo, tenemos el interruptor, o sea, si este interruptor, como lo vemos acá, está apagado, entonces esto sería como encenderlos, es como un switch. O sea, el caso de un switch, ustedes se fijan, o sea, si entra, por ejemplo, si esto no tiene corriente, o sea, si entra un cero acá, o sea, entra un cero acá. Si no, no tiene corriente, pero si hacemos un no Q, o sea, si ese sector del circuito le aplicamos ese operador de negación, es como si estuviéramos cambiándole el valor. Entonces aquí al final se nos va, o sea, si es un cero, se nos va a abrir. O sea, está cerrado, entonces se nos va a abrir. Se nos va a abrir, entonces el circuito eh, se va a prender y entonces la energía va a fluir y entonces el valor que vamos a tener del otro lado es 1. Y por otro lado, ¿qué pasa si tenemos un valor de 1 acá? Pues asumimos que pues esto está abierto. Ahí, si esto está abierto, o sea, hay una conexión acá en este interruptor, o sea, si está fluyendo la energía al otro lado. Entonces, este es el sentido de la corriente. Y pero si cambiamos el valor de ese interruptor, o sea, o sea, hacemos esto, o sea, desconectamos el interruptor, entonces va a quedar cero acá, o sea, no va a fluir corriente al otro lado porque no está pasando por el interruptor. Entonces, así es como funciona la negación en un circuito lógico. También pues tenemos la negación condicional, que es el negar una implicación, o sea, no P implica Q, o sea, todo esto va a ser igual a, y recuerden que la equivalencia de P implica Q es no P o Q. Entonces, por ley de Morgan, ¿sí? O sea, estamos aquí aplicando de Morgan acá. Entonces, vamos a ver que esto equivale a P y no Q, ¿sí? P y no Q, entonces es este circuito que tenemos aquí abajo, que representa, es un circuito serial. ¿Por qué? Porque tenemos una conjunción. Entonces, el circuito en serie es eso. Y entonces tenemos estas dos variables, P y no Q, ¿sí? Entonces, así es como es la equivalencia en un circuito lógico de la negación condicional. También tenemos, hablando de las leyes de De Morgan, que son estas de acá, para la disyunción y la conjunción. O sea, es negar todo eh, la proposición base a esos operadores lógicos. Entonces, recordemos que De Morgan funciona de esta manera, ¿no? O sea, es la negación, se distribuye para cada variable y se cambia el operador. em, y lo mismo para este caso, ¿sí? Entonces, si tenemos una disyunción, la cambiamos por una conjunción y viceversa. Entonces, ahí al final, para el primer caso, no P o Q, entonces vamos a tener que es no P y no Q. Y para el segundo caso, no P y Q, vamos a tener que es igual a no P o no Q. Entonces, para este caso del no P y no Q, entonces tenemos un circuito en serie por el operador I, o sea, de conjunción, y tenemos ese circuito en serie de esas dos variables, no P y no Q. Y por otro lado tenemos un circuito en paralelo, para el segundo caso,
que es por este operador de disyunción o no P o no Q, ¿sí? Entonces, ténganlo muy presente cuando hablamos de I, serie o paralelo. Y bueno, también tenemos el complemento que son estos dos casos de aquí. Complemento conjuntivo, que es no P y P, que equivale a falso. Es una contradicción y no P o P es verdadero, es una tautología. Entonces, para el caso de la falsedad, entonces tenemos que este circuito en serie P y no P. Realmente esto pues, es como si o sea, negáramos lo que viene de atrás, ¿sí? Entonces, si está fluyendo la energía y la interrumpimos, pues obviamente no va a seguir fluyendo. Y por otro lado, si no está fluyendo y pues cambiamos el interruptor, pues va a empezar a fluir otra vez. O sea, ese es un caso extendido de la negación, ¿sí? Del switch, pero este es un switch extendido con la misma variable, o sea, el mismo interruptor o el mismo tipo de interruptor que sería P. Entonces, aquí tenemos P o no P. Entonces, esto es verdad. O sea, esto nos va, o sea, si tenemos, o sea, sin importar qué tengamos, qué valor tengamos acá, o sea, de entrada, esto nos va, o sea, en números binarios, esto va a ser un 1. Y acá, sin importar lo que entre, esto va a ser, la salida va a ser un 0 en este caso, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que uno equivale a verdadero y 0 equivale a falso, ¿no? Eh, si estamos hablando de valores de verdad. Entonces, esa es la razón del circuito lógico relacionado al complemento, ¿sí? A la ley de complemento que nosotros ya vimos en la clase anterior. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o alguna inquietud o podemos continuar con la clase. Pues no, no es por querer interrumpir la clase, pero pues todavía tenemos tiempo y quisiera saber si está todo claro o si tienen alguna pregunta. No necesariamente de este tema, pueden ser de los temas anteriores que ya vimos. Entonces, pues quería saber eso o estamos bien. Sí. Entonces, listo, Ángel, muchas gracias por tu observación. Entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a ver unos ejemplos eh, de lo que son los circuitos lógicos y qué aplicaciones pueden tener. Bueno, en el caso de la lógica matemática, entonces, cuando nos dicen construye el circuito lógico para la siguiente proposición compuesta. Entonces tenemos todo esto que si lo leemos, bueno, es un poco complicado de leer, pero asumiendo que ya tiene signos de agrupación, es una fórmula bien formada. Recuerden que el concepto de que si una fórmula está bien formada es porque está usando correctamente los signos de agrupación y los operadores lógicos, ¿sí? Entonces acá vemos que pues está usando ya unos signos de agrupación más extensos como son los corchetes y los brackets. Entonces, pues en ese orden vamos construyendo nuestro circuito. Entonces, primero tenemos que ver cuál es el operador dominante, que este es el que nos va a decir cuál es el circuito dominante en este gran circuito, o sea, en esta combinación de circuitos, porque recuerden que, o sea, este circuito, por ejemplo, este circuito es parte del grande, ¿sí? O sea, este circuito, pues, va a ser este, ¿sí? P o Q. Entonces ya vimos que por definición es un circuito en paralelo. Entonces por eso va a tener esta forma.
P o Q. Entonces, igual yo señalo aquí el operador que está relacionado en el centro para que quede mejor asociado al concepto. Entonces, primero, pues, como ven, tenemos, este es un circuito en paralelo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la O. Esta O es esta misma O, ¿sí? Sí, esta O de acá. Entonces, entonces por eso tenemos un circuito grande en paralelo. Después, ¿qué tenemos que ver? O sea, tenemos que ir de afuera hacia adentro, ver cómo están jerarquizadas las proposiciones o cómo están encapsuladas para ir armando los circuitos, que son los circuitos internos. Entonces vemos que ahí en la jerarquía pues sigue este, ¿no? O sea, este P o Q, por eso eh, incluyó en esta parte del circuito, la parte superior, ¿sí ven? O sea, se asocia, o sea, de izquierda a derecha, o sea, ven que el esquema se lee como de esa manera y de arriba hacia abajo, pero pues siempre y cuando cumpla las leyes lógicas, se puede construir de una manera que sea conmutativa o que no viole las leyes que ya vimos anteriormente. Eh, lo importante es que sea coherente con esas leyes. Pero bueno, para temas de simplificar la representación, nosotros vamos a asumir que, o sea, vamos a estar armando el circuito en esa jerarquía, o sea, a ver, pero obviamente respetando la- las prioridades, ¿no? O sea, y los, y las fórmulas. Entonces vamos a ver que acá tenemos P o Q, también tenemos esta I pues nos dice que es esta I de acá, esta I, y pues vamos a seguir en este nivel. Entonces encontramos con esta proposición que tenemos acá y nos encontramos con que esta O es esta O de acá, ¿sí? Es este circuito grande, o sea, de los corchetes, o sea, este es todo esto realmente, todo esto de acá, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por un lado, R y no Q, y por el otro vamos a tener un circuito, o sea, un circuito en serie primero y después otro circuito en paralelo, ¿sí? Entonces, si ven que se arma un circuito anidado paralelo al anterior, entonces es por esto, por esta O de acá, ¿sí? Entonces, esta O, Q o no R, ¿sí? Entonces ahí se va formando eh, el esquema y ya como vemos que ya no hay más paréntesis, no hay más variables, no hay más operadores, entonces vamos viendo que se cierra paréntesis, brackets, corchete, y sigue acá, aquí al otro lado. Entonces, por el otro lado tenemos no P o entre paréntesis R y no P. Entonces, vamos aquí al siguiente nivel, o sea, abajo, y vemos que no P o sea, esta O es esta, no P o, ¿sí? R y no P. Entonces, aquí tenemos un circuito en paralelo que encapsula eh, también un circuito en serie. Y ya es la representación gráfica que tenemos de ese circuito lógico. Yo sé que es un poco complejo, pero pues vamos a ver algunos ejercicios o unos ejemplos que van a ser un poco más simples que esto, pero es para que ustedes se den cuenta la idea y el potencial que tiene pues armar estos circuitos, representarlos, aunque pues lo ideal sería hacerlos de una forma simplificada y es lo que vamos a ver a continuación, porque eso también tiene muchas aplicaciones. Entonces, bueno, eh, también tenemos el otro caso,
El caso opuesto que es cuando nos dan el circuito lógico y nos piden construir la proposición. Entonces, a partir del circuito lógico debemos hallar la proposición lógica equivalente a ese circuito. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, es la operación inversa. Entonces, ¿cómo tienen que hacerlo? Entonces, ustedes tienen que primero ver el circuito. Si es un circuito aquí en paralelo, el grande, ustedes ya saben que el operador dominante es una O, ¿no? O sea, esta O es el operador dominante y por eso el circuito más externo que hay es paralelo, ¿sí? Por la disyunción. Y por una parte tenemos esto, que, bueno, podemos decantarlo desde lo más simple. Entonces, por un lado tenemos esto, ¿sí? No R o no P y Q, ¿sí? Entonces, vemos que todo eso está encerrado entre corchetes y brackets. Entonces, lo que está dentro de lo más interno es esto que tenemos acá, no R o no P, ¿sí? Por estos signos de agrupación, ¿sí? Entonces ahí, como es una O, entonces aquí, pues como es una O acá en el circuito, o sea, esta no R o no P, entonces ahí tenemos que ir armando poco a poco, o sea, estamos armando apenas la primera parte del circuito grande, ¿sí? De este, el que está definido por este operador lógico. Entonces, bueno, no R o no P, ¿sí? Y saben que aquí hay otro interruptor y Q, ¿sí? Entonces, eso eh, se representa así en proposición, de esta manera. Entonces, aquí voy a borrar esta parte para mostrarles todo esto. Sería la primera parte del circuito, ¿sí? Solo esto de acá, ¿sí? No R o no P y Q, ¿sí? Porque ahí ya sigue en ese orden. Y por otro lado tenemos la otra parte del circuito es esta, ¿sí? P o Q. Recuerden que si está en paralelo, aquí tenemos P o Q, ¿sí? P o Q. Y acá tenemos serie, o sea, una serie porque está esto. eh, y tenemos otra vez dos circuitos paralelos anidados. Por un lado tenemos R y no R, ¿sí? Que sería esto de acá, R y no R. Y por otro lado tenemos RO, o sea, esta O, que es esta misma O, eh, y tenemos POR, ¿sí? Que es el otro circuito en paralelo, POR. Y bueno, acá pues ya vimos, entonces vamos ahí armando poco a poco la proposición. Y recuerden, los signos de agrupación son importantes a medida que vamos construyendo el circuito, porque pues eso nos da una idea de cómo construirlo. Entonces, al final, pues nos va a dar toda esta proposición, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte. La primera parte, la que hicimos acá, esta de acá, la primera parte, y la segunda parte es todo esto que hicimos acá. Si la segunda parte pues, como les digo, o sea, ustedes pueden empezar por cualquier segmento del circuito, pero lo importante es que sea coherente
con estas reglas que ya vimos de cómo se representan los circuitos en serie y en paralelo. Sí, los circuitos en serie son conjunciones, los circuitos en paralelo son disyunciones. Entonces, como ven, pues entonces aquí lo voy a indicar. O sea, esta es la segunda parte. Voy a marcar acá con un asterisco que va, o sea, asterisco hasta acá. Y la primera parte, esto lo voy a hacer con una estrellita, que es esta parte de acá. Entonces le pongo una estrellita, pues porque empecé por ahí, porque vi que era el segmento más simple de armar, ¿sí? A partir del circuito puedo armar más fácilmente esa proposición que tengo en la primera parte que en la segunda parte que vimos que era mucho más complejo, ¿no? O más compuesto ese circuito. Entonces por eso la proposición era más compuesta. Entonces, porque tenía más, el circuito tenía más conexiones, más interruptores. Entonces, recuerden que cuando hablamos de interruptores son variables en el sentido lógico. Cuando hablamos de circuitos, o sea, estamos hablando de qué operador estamos, o sea, según el tipo de circuito, qué operador lógico estamos usando. ¿Sí? Entonces, listo. Y ya pues la razón de por qué deberíamos simplificar o encontrar una versión más simple de un circuito lógico es en primer lugar para tener eh, una versión mucho más manejable o más fácil de trabajar, y en algunos casos de aplicación se puede usar eso para optimizar costos, o sea, para reducir costos o para optimizar tiempo. Sí, si esto se puede aplicar también en redes. eh, Ahorita vamos a ver en la parte práctica cómo podemos aplicar esto para ahorrar en costos de instalación de unos dispositivos dentro del circuito. Entonces, eso es muy útil. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos simplificar un circuito lógico. Entonces, aplican los mismos principios que vimos con las leyes lógicas, ¿sí? Y aplicando también esas equivalencias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este circuito que es P y no P, o R, y, ¿sí? Y P o no P y no R, ¿sí? Entonces, tenemos que convertir el circuito lógico a una proposición lógica para poder simplificarlo, ¿sí? Ese es el primer paso, ¿sí? El primer paso es convertir el circuito lógico a una proposición. Términos de conectores lógicos, operadores lógicos, modificadores y signos de agrupación. Entonces, ya que pasamos, o sea, vimos que esto, o sea, un circuito serial es una conjunción y un circuito en paralelo es una disyunción. Entonces tenemos por este lado, vemos que o sea, el operador dominante es este de acá, por eso eh, la, este es este es un circuito en serie grande, pero tiene dos circuitos paralelos que están conectados por eso, por estos dos operadores, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, vemos qué leyes se pueden aplicar. Acá en la proposición del lado izquierdo tenemos P y no P. Entonces, si ustedes recuerdan acá en eh, la definición que vimos de circuitos lógicos notables, P y no P es falso, ¿sí? Entonces, eso es un complemento.
Entonces, entonces nos va a quedar falso o R, ¿sí? Y en el lado de la derecha tenemos que P o no P y no R. Entonces recuerden que hay una ley de absorción que es el caso más simple o sea, en vez de, que es una aplicación de la ley distributiva con las leyes de complemento, ¿sí? Y a su vez, pues la ley de identidad. Entonces, eso lo explicamos la clase pasada, cómo se podía demostrar. Y al final, pues esto nos va a quedar P o no R del lado derecho. Entonces, vemos que acá, el lado izquierdo, podemos simplificar aún más, que tenemos falso o R, es, por la ley de identidad es R, ¿sí? Y P o no R. Entonces, nos va a quedar al final que otra vez podemos aplicar la ley de absorción con R y nos va a quedar R y P, ¿sí? O sea, recuerden, primer paso, complemento de absorción, complemento, absorción. eh, Segundo paso, identidad acá. eh, Tercer paso, absorción, otra vez. Ya al final podemos aplicar la ley conmutativa, porque recuerden que la conjunción también cumple con esta propiedad, ¿no? Es una operación conmutativa. Podemos cambiar, o sea, cambiar el orden de las variables y pues va a tener el mismo efecto, ¿sí? No se va a alterar. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Podemos representar este circuito lógico simplificado de dos maneras. De esta, que es equivalente a esta proposición, o podemos representarlo de esta otra manera también, que es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, vemos que estos dos circuitos, por lo tanto, son circuitos equivalentes, ¿sí? Y pues también ahí se puede aplicar las leyes lógicas conmutativas tanto para los circuitos en serie como los circuitos en paralelo. O sea, pues, si esto fuera un circuito, pues si nos hubieran dado, si hubiera resultado en POR, entonces, eh, o sea, POR es lo mismo que R o P, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, o sea, el circuito POR sería algo así. P y acá R y este otro circuito es R o P, ¿sí? Entonces, como ven, entonces estos dos circuitos también son equivalentes, ¿sí? O sea, cuando eh, hablando de sus relaciones con las proposiciones lógicas, podemos ver de esa manera también, ¿sí? Y bueno, pues no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Yo sé que esto es también como un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior y lo que hemos visto en clases anteriores también. O sea, realmente estamos aplicando varios conceptos de los que vimos en las clases anteriores, pero quiero escucharlos, saber qué opinan o ya más tarde, pues en unos minutos podemos ya empezar con la parte práctica de preguntas tipo examen y ahí vamos a ver cómo se aplica este concepto de circuitos lógicos en algunos casos y bueno, también qué relación tiene con los temas que ya hemos visto antes, porque también podemos asociarlo con las tablas de verdad, con los valores de verdad. eh, Todo esto ya pues se combina y pues entra a jugar un rol importante en la lógica matemática. Sí, puedo mostrar de nuevo, entonces voy a dejar de compartir esta presentación
para mostrarles, voy a mostrarles inmediatamente eh, aquí la otra eh, presentación que tengo de la clase anterior eh, con las propiedades. No sé si ahí pueden verla. Sí. Entonces, aquí pues un pequeño repaso, ¿no? Esto también nos va a servir pues para la siguiente parte de la clase. Entonces, recordando, como ya vimos, o sea, ya aquí vemos o sea, la aplicación que tienen estas leyes, la de Morgan eh, y la de, aquí vemos la aplicación que tiene la ley de Morgan y la del complemento, ¿sí? En los circuitos lógicos. Eh, ya también vimos por ahí algo que estamos aplicando también con las leyes de absorción y la ley conmutativa también. En otros ejercicios se pueden aplicar también las otras leyes. Y bueno, aquí en la absorción quiero hacer un pequeño paréntesis porque la clase pasada no mencioné estas equivalencias que son importantes en este caso. Para P y Q, esto también es una equivalencia. P y Q y Q. Y para P o Q, tenemos que también es equivalente a P o Q, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta porque son casos especiales de la ley de absorción. Y a su vez, pues esto es equivalente a lo que ya vimos antes, que es para el primer caso P y no P o Q, y para el segundo caso P o no P y Q. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, eh, y bueno, ahí pues si le quieren tomar una captura de pantalla a esto, pues lo pueden hacer. Si, o bueno, igual estas presentaciones están ya subidas al repositorio de la academia. Y acá también tenemos las otras leyes lógicas para la condicional, la decondicional y la disyunción exclusiva, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pues aquí pues ya es un pequeño repaso de lo que vimos también la clase pasada. Quiero también hacer énfasis y recordarles que en los próximos días vamos a estar anunciando que vamos a realizar un seminario para este curso de lógica matemática. Entonces, para que estén pendientes en el chat de WhatsApp, en el chat oficial de la Academia de Graham Presley, eh, para que estén pendientes de sus notificaciones, por favor déjenlas activas porque en estos días vamos a anunciar algo muy importante con eso. Y también pues vamos a seguir dando las clases según el temario y el horario propuestos. Y bueno, pues no sé si alguien más tiene preguntas o podemos dejar por ahora y más tarde en unos minutos continuar con la parte práctica. ¿Sí? Entonces, listo. Déjenme, entonces yo vuelvo a compartir la, la presentación de circuitos lógicos. Eh, Voy a compartir la de circuitos lógicos porque, listo, entonces ahí vamos a tomar una pequeña captura de pantalla para tener la evidencia de que estuvimos asistiendo a la clase de hoy. Entonces ya, ahorita en 10 minutos empezamos con la parte práctica. Para que estén pendientes ahí en su chat, por favor. Ahí ya les avisamos, ya les compartimos el enlace esta tarde para que ingresen. Es la segunda hora, el enlace de segunda hora y voy a estar eh, resolviendo algunas preguntas de este tema de circuitos lógicos y sus aplicaciones, por supuesto. Entonces, les agradezco mucho por su asistencia en la clase de hoy.
Espero que también puedan asistir ahora más tarde a la parte práctica de preguntas. No se ha terminado completamente la clase. Ahí les compartí una guía. Por favor, revísenla antes de empezar con eso. Y ya en unos minutos continuamos con la parte de las preguntas. Entonces, nada, pues ya en un rato nos vemos otra vez y que tengan una feliz tarde, ¿vale?